Hola chicos y chicas, espero que estéis todos muy bien. Hoy vamos a hablar de una de las salidas profesionales que tiene el pedagogo. Es la primera vez que hago un vídeo dedicado a la pedagogía en educación especial, en alumnado con necesidades educativas especiales, y la verdad es que me parece un tema muy interesante. Quiero dar las gracias a una suscriptora que me aconsejó hacer este vídeo, y la verdad es que a mí no se me había ocurrido, así que espero que a vosotros os guste también, que os parezca interesante. Y nada, os invito a quedaros a verlo. Primero de todo me gustaría aclarar si solamente con la carrera de pedagogía podemos trabajar en este ámbito o necesitamos alguna especialización, un posgrado, un máster. Pues bueno, comentaros que depende mucho de la institución, de la empresa donde vayamos a trabajar y de las funciones que hagamos como profesional, ¿vale? Sí que es verdad que si tenemos más responsabilidad hacia este colectivo en concreto y tenemos, como os decía, más responsabilidades y tenemos un trabajo más de detección y también acompañamiento, quizás estaría bien que pudiéramos tener alguna especialización y que pudiéramos hacer algún estudio, algún curso más especializado. ¿Por qué? Porque si ya habéis cursado el grado de pedagogía, creo que coincidimos todos que uno de los hándicaps es que es una carrera muy general. Es más, yo a lo largo de la carrera sí que he tenido alguna pincelada de educación en necesidades educativas especiales, pero creo que esa información no me da los conocimientos suficientes como para trabajar con este colectivo. Entonces, si fuera por mí, yo os aconsejaría poder hacer un máster. También es verdad que las cosas se aprenden haciendo, pero como es también un trabajo bastante concreto y no quiero decir complicado, pero sí que hay que tener los conocimientos, las capacidades y las competencias para poder trabajar correctamente. Yo creo que sería conveniente hacer algún posgrado, máster, es decir, especializarnos después de la carrera. Vale, cuando hablamos de alumnado con necesidades educativas especiales, ¿qué entendemos? Pues bueno, entendemos todos aquellos alumnos que tengan, por ejemplo, el trastorno del espectro autista, alguna dificultad en el aprendizaje, como puede ser discalculia, dislexia, incluso discapacidades intelectuales o incluso altas capacidades. Digamos que el grupo de educación especial es muy amplio y más adelante yo creo que lo podríamos diferenciar, entre comillas, en dos categorías, aunque estas dos categorías entran dentro de la familia de necesidades, o sea, educación especial. Entonces, ¿qué hace exactamente una persona que trabaja con alumnos con estas características y qué habilidades tiene que tener? Principalmente tiene que tener la habilidad de la detección temprana de dificultades de aprendizaje o de trastornos, y tiene que definir, elaborar y evaluar estrategias de técnicas de intervención. Estas técnicas de intervención ayudarán tanto al profesorado, es decir, al equipo docente, sobre cómo puede afrontar y cómo puede ayudar, acompañar de la mejor forma a este colectivo, y al mismo tiempo a los mismos alumnos para darle estrategias para sentirse incluidos y para poder mejorar en las posibles dificultades que tenga el alumno en ese momento. Podríamos decir también, por otro lado, que se acerca mucho al ámbito también de la psicopedagogía orientada al ámbito infantil. ¿Por qué os digo esto? Porque la psicopedagogía es muy amplia. Yo, por ejemplo, cuando hice el máster de psicopedagogía lo orienté hacia el ámbito sociolaboral, es decir,
adultos, ¿vale? Pero también tenemos la figura del psicopedagogo en el ámbito de la educación secundaria, que tiene un rol más de orientador, ¿vale? Orientador tanto profesional como personal. Y luego tenemos el psicopedagogo dentro del ámbito infantil, que es el que más se acerca al vídeo que estoy haciendo, ¿no? Es decir, aquel profesional que interviene en la etapa infantil del alumno, sobre todo en aquellos que tengan algunas necesidades educativas especiales. De hecho, ¿dónde trabaja un psicopedagogo especializado en este ámbito de infantil? Pues trabaja en los equipos de asesoramiento psicopedagógicos, que son gabinetes especializados en acompañar, definir estrategias, diagnosticar, detectar dificultades o trastornos para poder acompañar el alumno, el profesorado y también los padres para que el niño pueda, digamos, solventar estas dificultades. Como os acabo de decir, son diferentes las dificultades que podemos encontrarnos en un niño con necesidades educativas especiales. No es lo mismo una dificultad del aprendizaje que un trastorno. Un trastorno lo podríamos también definir como una psicopatología. Por lo tanto, sí que me gustaría diferenciar entre lo que es una dificultad de aprendizaje, ¿vale? O simplemente otro ritmo de aprendizaje al trastorno, a la psicopatología, ¿vale? Esto es un poco lo que os decía al principio. Cuando hablamos de necesidades educativas especiales, entendemos el niño con trastorno del espectro autista, pero también el niño que tiene dislexia, ¿no? Pues claro, son dos temas completamente diferentes, aunque los agrupamos dentro de la misma familia, ¿no? Pero la intervención será muy diferente, ¿vale? Cuando hablamos de una psicopatología, hablamos más de un término médico, es decir, ya utilizamos otro tipo de terminología, como es, por ejemplo, la de diagnosticar. En cambio, cuando hablamos de una dificultad, podríamos hablar en otros términos más de detección, ¿vale? Y es muy importante porque quizás para algunos simplemente es una palabra, pero las palabras definen mucho. Y con esto quiero decir que hay que tener mucho cuidado en no etiquetar, ¿vale? Porque muchas veces cuando diagnosticamos, si por un lado detectamos una dificultad y eso está muy bien porque ya la tenemos detectada, por otro lado corremos el riesgo de poner como un sello, poner una etiqueta y definir a esa persona de esa forma porque tiene ese diagnóstico, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Mucho tacto, sobre todo en edades tan tempranas. Acordaros lo que os decía antes, estamos hablando de la etapa infantil, y diagnosticar a un niño en una edad tan temprana, ojo, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta muchísimos factores sociales, familiares, económicos que intervienen en el niño y también biológicos, ¿vale? Por lo que os decía antes, porque simplemente cuando hablamos de dificultad, muchas veces hablamos de un ritmo diferente que no tiene por qué ser quizás una dificultad. Este es un tema muy amplio porque creo que es interesante de debatir. Muchas veces los niños, por no entrar en los parámetros de lo que estipula el ámbito educativo, es decir, tú en primero de primaria tienes que saber hacer esto, y si no lo sabes hacer tienes una dificultad o tienes un diagnóstico, vale, quizás no sea aún hacer exactamente eso, pero sea hacer muchas otras cosas. Entonces es por eso que hay que tener cuidado, hay que tener mucho tacto con el niño, porque sí que se puede tener una dificultad, pero tenemos que tener mucho cuidado en no diagnosticar. Si diagnosticamos en etapas muy tempranas, tenemos que diagnosticar teniendo en cuenta todos los factores socioeconómicos que intervienen en el niño, ¿vale? No sé si me he explicado, es un tema, como os digo, bastante interesante de debatir, pero en definitiva lo que os quiero decir es que dentro de este ámbito está quizás la parte más médica, más psicológica del diagnóstico, y
por otro lado, la parte más educativa que acompaña, que detecta una posible dificultad para intentar, pues bueno, que esta dificultad poco a poco se vaya disminuyendo, sobre todo para el niño, para que no se sienta mejor, peor, más o menos que sus compañeros. Una vez dicho esto, ¿dónde puede trabajar un pedagogo interesado en trabajar con este colectivo? Pues bueno, como os decía, depende mucho de si tenemos el máster en educación especial o si tenemos el máster también en psicopedagogía, especializado en el ámbito de educación infantil. Depende, porque como os digo, hay muchas instituciones que sí o sí nos piden el máster. Hay otras instituciones que quizás no tienen un perfil tan definido de profesional que atiende a las necesidades educativas especiales, sino que simplemente lo tienen visto como, pues bueno, un pedagogo que, si tenemos un niño con un trastorno del espectro autista, estará un poquito más a su lado, lo acompañará un poquito más, pero no es un perfil profesional tan definido, ¿vale? Esta es una realidad, también nos encontramos con esto. Depende mucho de la institución donde trabajemos, ¿vale? De la institución escolar. Hay escuelas que contemplan más un perfil necesario como pedagogo especializado en este colectivo, y hay instituciones que no, ¿vale? Esto es muy difícil de deciros exactamente porque depende mucho. Una cosa que sí que os quiero decir es que, por ejemplo, como os decía antes, en los gabinetes psicopedagógicos sí que se contempla la figura del psicopedagogo especializado en esa necesidad, y entonces allí sí que podríamos trabajar. Los gabinetes psicopedagógicos, la mayoría suelen ser privados, que colaboran con colegios que les piden ayuda, ¿no? Y entonces lo que hace el psicopedagogo, como os decía, es acompañar al equipo docente, al alumnado, a los padres para dar estrategias y ayudar en este colectivo en concreto. Para acabar, yo lo que os aconsejo es que os podáis informar cuanto más posible, que podáis leer artículos, libros, y que podáis tener cuanta más información posible, porque, como os decía, tendemos a poner dentro de un mismo núcleo a las necesidades educativas, pero es que es tan amplio. Simple trastorno del espectro autista, hay muchísimos tipos de trastorno del espectro autista. Imaginaros si aparte de esto pues añadimos a que si niños a lo mejor que empiezan a tener temas de ansiedad, que esto les afecta en el tema de la discalculia, de la lectoescritura. Es muy amplio, incluso el tema del lenguaje. Por eso yo creo que es importante que, si os gusta, si os interesa este tema, podáis hacer cursos online. No tenéis por qué hacer un máster o un posgrado de estos súper caros, pero sí intentar hacer cursos, actualizaros, tener las herramientas para poder hacer este trabajo cuanto mejor posible. Yo creo que el nivel de responsabilidad que tenemos en nuestras espaldas es mucho como para decir, pues bueno, creo que solo con la carrera y a medida que vaya haciendo ya aprenderé. Son estos trabajos que yo creo que aprender sobre la marcha, ojo, porque estamos hablando de personas, y yo en mi caso os aconsejo que os informéis, estudiéis y os especialicéis para poder tener todas esas herramientas, estrategias indispensables para dar respuesta, como os decía, al equipo docente, a los padres y sobre todo a los alumnos, ¿vale? Nada más, espero como siempre que os haya gustado, que os haya servido, y como siempre espero veros muy pronto en otro vídeo más. ¡Chao!